Bien, pues en esos, cualquiera que estudie sustratos colónicos se encuentra, como decía, los prebióticos, que son los que estamos aquí viendo. Bien, entonces los prebióticos y los sustratos llegan al colon. Aquí tenemos la microbiota intestinal, que paso rápidamente porque ya mi compañera anterior creo que puso también una transparencia muy similar. Sabemos que la masa bacteriana intestinal, el 95% está en el colon, que hay 100 millones de bacterias aproximadamente, 400 especies, 40 dominantes, y una cuestión importante es que el microbioma, el genoma bacteriano de la microbiota, contiene al menos 100 veces más genes que el propio genoma humano. Esto le da una potencialidad tremenda, que yo creo que es desconocida y también se ha señalado en las ponencias anteriores, porque las posibilidades de degradación, de actividad enzimática que tiene el microbioma es muy superior al tecnológico que disponemos. Yo citaría, por ejemplo, un caso que nosotros hemos chocado, y es un determinado tipo de taninos condensados de unos determinados vegetales que no hemos conseguido en 10 años, ni por tratamientos enzimáticos, de todo tipo, ni por presiones, ni por hidrólisis ácidas, el liberarlos. Solamente podemos conseguir a lo mejor descomponerlos en algún momento a condiciones, pero no los conseguimos liberar. Y sin embargo, las bacterias del colon sí que lo degradan. Lo degradan de una forma selectiva y es algo absolutamente sorprendente. Y yo creo que viene de esta tremenda capacidad enzimática que tiene o que tenemos en la microbiota. Las funciones, pues, de la microbiota fundamentalmente son la fermentación de estos sustratos con producción de energía y metabolitos, función barrera, protección de microorganismos patógenos y inmunomodulación. Las actividades enzimáticas, no voy a detener, son muy variadas. Las que más nos interesan aquí, puesto que estamos hablando de carbohidratos, son la beta-glucosidasa y glucuronidasa, para fibra y para compuestos oligosacáridos. De forma muy simple, los sustratos, los que hemos hablado, esos 45 a 60 gramos, llegan al colon, fermentan y producen ATP, energía, y una serie de gases, también son conocidos, y unos ácidos grasos de cadena corta, que llamamos que son el acético, propeno y butírico, y un incremento de masa bacteriana. Ese, muy en síntesis, sería el proceso de fermentación. ¿Qué ocurre? Pues la fermentación de los hidratos de carbono, de las fibras, los hidratos de carbono no digestibles, es muy variada. Aquí, en la parte inferior, pues tenemos oligosacáridos o prebióticos. Vemos que fermentan, prácticamente la fermentabilidad es entre el 90 y el 100%, o sea, son sustratos muy fermentables. Lo mismo que aquí tenemos toda una serie de fibras solubles que también son muy fermentables, pero menos. Digamos que los prebióticos son los que presentan mayor, y de hecho la lactulosa la empleamos en los estudios de fermentación como patrón de fermentabilidad 100%. El resto, pero siempre los prebióticos están en el ranking alto de fermentabilidad. Mientras que ya otras fibras, donde el contenido de fibra insoluble es amplio, pues las fermentaciones pueden ser del 25, el 10, el 50%, depende un poco de la composición también de la estructura. Aquí tenemos comparativamente. Los ácidos grasos, una vez que se forman, como son el metabolito fundamental de la fermentación de los prebióticos y de los carbohidratos, además de los gases, pues el 95% de acetato y propionato atraviesan la mucosa, van a hígado y tienen distintas funciones. En el hígado, el propiónico parece que inhibe la síntesis de colesterol, de ahí que algunos fibras tengan, o sea uno de los factores del claim de reducción de colesterol o prevención de enfermedades cardiovasculares. También dan energía, el acético pues entra en circulación y se consume desde el músculo hasta el cerebro. O sea, luego tenemos el más importante, digamos, desde el punto de vista de salud intestinal, es el butírico. O sea, de hecho, cuanto más la proporción de butírico es más alta, se considera
de mayor calidad, digamos, en el sentido de prevención, vamos, de inflamación y de pólipos, e incluso los estudios de efectos anticancerígenos o potencialmente de fibras se centran mucho en la producción o en el metabolismo del ácido butírico, que no atraviesa la mucosa, sino que es suministro de energía para el desarrollo de las células de la mucosa intestinal y su función fundamental queda limitada a la propia mucosa. Estos son metabolitos, he puesto metabolitos de los carbohidratos, pero naturalmente tenemos que tener en cuenta que estamos en un ecosistema en el que también están fermentando proteínas y están produciendo otra serie de metabolitos que quizás son menos saludables y que muchas veces hay que neutralizar, indoles, catoles, nitritos, etcétera, de proteínas o de nitrógeno endógeno, y luego lípidos que también tienen pues una serie de metabolitos. Todo esto coexiste y de resultado de ello pues tenemos el colon. Bien, en base a esto, digamos, esta es la trayectoria que ocurre con los prebióticos, cómo circulan y qué producen. Ahora, en relación, lo más claro y distintivo de los prebióticos respecto a la fibra en general es lo que aquí tengo como punto 2 realmente, que es la alteración de poblaciones y actividades de la microbiota. Es el punto fundamental. Los prebióticos tienen, sí, un tono distintivo respecto a la fibra soluble o otras fibras, en que sí se ha visto que pueden, a determinadas dosis, que después hablaremos de ello, pueden incrementar o incrementan sobre todo el número de la población de bífidos y disminuyen la de bacteroides, de tal forma que hay unos cambios entre el 7, la relación de bífidos frente a bacteroides cambia del 7 al 15% aproximadamente en los estudios experimentales. Entonces ese es el efecto que llamamos bifidus, que a priori es simplemente un cambio en la población, no implica necesariamente efecto en salud, pero digamos es el precursor de los posteriores efectos que se reportan, yo diría más que como health claim o como beneficios en salud, como potenciales beneficios en salud, porque es un tema bastante... Entonces, los que se reportan son los que tenemos aquí. Prevención de estreñimiento, mejora de la absorción de minerales, regulación del metabolismo lipídico, disminución de riesgo de cáncer de colon, modulación del sistema inmune, bueno, los que están aquí relacionados que no lo están viendo y que ahora comentamos brevemente cada uno de ellos. Bien, el primero, uno de los que primero aparece en la relación, que es los efectos en estreñimiento, en prevención de estreñimiento. Bueno, pues aquí tenemos en qué se basan los datos reportados. Esto es un resumen de algunos de los trabajos, que no hay muchos más, donde vemos que la administración de fructoligosacáridos o inulina, en cantidades que van desde 5, pero bueno, lo más habitual están, el valor medio van desde 5 hasta 31 gramos, pero los valores medios están en el orden del 15 gramos por día. Estudios realizados con un determinado número de voluntarios, que tenemos aquí, que es bajo, de 9 a 30 y tantos, no hay más, pues producen incremento de masa fecal, que sería un parámetro, un indicador. Entonces, resulta que en 3 de ellos no se ve realmente aumento, digamos que el reportado efecto en estreñimiento es no concluyente, puesto que hay casi el mismo número de estudios que encuentran aumento que el que no encuentra, no es concluyente. Y además, otra cuestión, y es que cuando lo encuentran, ese incremento, aquí no está expresado, pero supone un incremento, que es como se mide, de 1,5 gramos, entre 1,5 y 2,5, como mucho, gramos de heces, incremento de heces, por gramo de prebiótico. Ese número es pequeño, o sea, una fibra normal, salvado de trigo y otras muy comunes, pues los incrementos están entre 4 y otras de vegetales o solubles, entre 4 y 6 o 7 gramos de incremento por gramo de fibra. Luego quiere decir que, digamos que el estreñimiento, en caso de que exista, es leve y por tanto minoritario y por tanto, desde mi punto de vista, no es un parámetro o un claim para los